Sí, que En es el que nombre del estoy viendo Padre, aquí en pantalla. en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, te damos por el don de la vida, por todo lo que nos regalas a cada momento, por este momento, Señor, en que también nos disponemos a recibir esta formación, para que tú, Señor, nos ayude con la gracia del Espíritu Santo, para que podamos comprender estas clases y también por el formador que las va a dar, para que también, Señor, tú lo potencies en el Espíritu, que nos ayude a todos y podamos así realmente enriquecer cada día más nuestra espiritualidad. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que es Dios, que vive y reina en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, felices Pascuas para todos. Igualmente, muchas gracias, Padre. Bueno, usted no es padre, pero ya casi es, ¿verdad? Así es. Estamos de matrimonios en Victoria. Le puedo preguntar algo, no sé si será muy incómodo, pero bueno, no. Entiendo, usted fue el que estuvo en Colombia formándose, ¿no? En el seminario. Así es. No. Sí, 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 yo estuve Sí. allí. Ya, cuénteme. Yo soy muy caviloso, decía mi abuelo, es una palabra que tenía caviloso, es que le gusta saber las cosas. Y resulta que ahora me ponía a pensar, ¿por qué si Jason es de Cartago, por qué fue a parar a Colombia? Uno muy Ah, esa es una chetito, historia muy larga. Esa ¿eh? se la cuento un día de un café, pero es Ah, una bueno, historia bueno, muy larga. está bien, de Tenemos acuerdo. que dar una clase con eso. Se la dejo de tarea. Sí, sí. Sí, allá yo hice el último año de la formación en Colombia, sí. Por allá estuve. Una experiencia muy bonita eso. Bueno, no, buenas noches para todos. Como les decía, bueno, felices Pascuas. Algunos los conocí en vivo y a todo color en la misa crismal. Otros no se dejaron ver o no fueron, no sé, ¿verdad? Yo no pude ir por Este, motivos de salud. Jason estaba muy malito, fregadito. Y entonces con el dolor del alma tenía hasta el pasaje listo, todo comprometido y resulta que tuve que suspender y no pude ir con el dolor en el alma, pero ya ni modo. ¿Qué se va a cosas que hacer? pasan. Sí, correcto. Bien, la semana pasada habíamos quedado con una tarea. La tarea era eh, empezar con la introducción de la Sacrosantum Concilium y algunos capítulos. Entonces, como yo supongo que ya la leyeron, la idea es ir eh, pues un poquito más ágiles, ¿verdad? Con el repaso de este texto, así como lo hicimos con la de Iberbum. La de Iberbum la vimos toda. La Sacrosantum Concilium vamos a ver algunas cosas. Este es el documento que habla sobre la liturgia, ¿verdad? Sobre la reforma litúrgica que hizo el Concilio Vaticano II. Entonces ahí nomás, empezando en el numeral 1, la Sacrosantum Concilium nos dice que se propone acrecentar día en día entre los fieles la vida cristiana. Esa es la finalidad que se propone el concilio. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, adaptando mejor a las necesidades de nuestro tiempo, las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Dice ahí en numeral 2, la liturgia en el misterio de la iglesia. Dice ahí muy claro, si quieren lo subrayan, lo ponen de título, lo enmarcan, lo copian en una hoja y lo enmarcan y lo ponen ahí en la sala. La liturgia cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, o sea, la liturgia es el medio porque se ejerce la obra de la redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, constituye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. Es decir, que lo que la iglesia está celebrando es lo que la iglesia cree. Y esto hay que llevarlo a la vida. Entonces, para nuestros efectos homiléticos funciona igual. Nosotros vamos a predicar lo que la iglesia cree.
Y esto lo vamos a hacer ¿dónde? Dentro de la acción sagrada, dentro de la acción litúrgica. Y esto tiene que servir para que los fieles, junto con nosotros, lo pongamos en práctica en la vida. Yo no sé si ustedes, bueno, en esta Semana Santa que tenemos una riqueza hermosa con todas las lecturas, ¿verdad? Que escuchamos nosotros, pero, por ejemplo, la lectura de ayer, ¿verdad? Después de Pentecostés, Pedro es el que hace la predicación, es el que hace el anuncio querigmático. Entonces, todos estos elementos los tomamos ahí en cuenta, ¿verdad? Es la acción del Espíritu que nos permite hacer este primer anuncio, este querigma, que tiene que llevarse a la vida, ¿verdad? Entonces, así es como nos lo va proponiendo la Sacrosanta Concilio, ¿verdad? Más o menos por ahí va. Lo que la iglesia cree, lo que la iglesia celebra, y esto es lo que se pone en, eh, en la vida, lo que se pone en evidencia en la vida, lo que se vuelve testimonio, testimonio de vida. Dice ahí entonces que la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presenta así la iglesia a los fieles que están fuera, como signo levantado en medio de las naciones, para que bajo de él se congreguen en la unidad los hijos de Dios que están dispersos hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, este es el fin que busca la liturgia: robustecer admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo, anunciar. Esa es la finalidad. Para anunciar a Entonces tenemos, Cristo y Cristo perdón, resucitado. Para anunciar a exacto, Cristo resucitado. exacto. Esa, por ejemplo, ahora que veamos el tema de la Eucaristía, no sé si nos dará tiempo de verlo hoy o la próxima, pero la iglesia se vino a celebrar o se congrega para celebrar a Jesucristo muerto y resucitado, únicamente, ¿verdad? Entonces, esta idea de que vamos a celebrarle los 15 años a una muchacha, de que vamos a celebrar una misa a la Virgen María, de que vamos a celebrar una misa a San José, eso no existe. Existe la celebración de la Eucaristía pidiendo la intercesión de, porque lo que celebramos es el misterio pascual, eso es lo que celebramos en la Eucaristía. Y en esa celebración del misterio pascual, ahora sí, está la intención eh, de intercesión a la Virgen María, de intercesión a San José, de intercesión a San Antonio, de intercesión a San Caralampio ya en Pagases, de intercesión, ¿verdad? Al santo. Pero lo que celebramos no es la misa al santo, sino la Eucaristía, el misterio pascual de Cristo, y pedimos la intercesión, ¿verdad? Vamos a hacer una misa de 15 años, bueno, aparte de las misas de 15 años no existen. No, lo que vamos a pedir es por el don de la vida, de fulano, del otro, de aquí, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Es diferente, ¿verdad? Ahí hay que aprender a utilizar ese vocabulario, porque sí es importante. El numeral 3 nos va a hablar de la liturgia y los ritos, ¿verdad? Dice ahí, por lo cual el Sacrosanto Concilio estima que han de tenerse en cuenta los principios siguientes y que deben establecer algunas normas prácticas en el orden al fundamento y reforma de la liturgia. Entre estos principios y normas hay algunos que pueden y deben aplicarse. Lo mismo al rito romano que a los demás ritos. Sin embargo,
se ha de entender que las normas prácticas que siguen se refieren solo al rito romano, cuando no se trata de cosas que por su misma naturaleza afectan también los demás. ¿De qué nos está hablando aquí? Bueno, no sé si lo saben, pero recuerden que en la Iglesia Católica existen varios ritos. Nosotros somos del rito romano. Entonces, aquí estamos para efectos del rito romano. ¿Verdad? Lo que se establece aquí en la Sacrosanto Concilio va a ser para el rito romano, que es el que nosotros, al que nosotros pertenecemos. Y dice aquí, muy importante, en el numeral 4, atendiéndose fielmente a la tradición, la Iglesia atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. Desea además que si fuere necesario sean íntegramente revisados con prudencia, de acuerdo con la sana tradición y reciban nuevo vigor y teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy. En el capítulo 1 vamos a ver ahí los principios generales para la reforma y fomento de la Sagrada Liturgia. Como un primer punto, tenemos ahí la naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. Esto casi que hay que enmarcarlo y pegarlo en la sala. ¿Quién nos ayuda a leer ese numeral 5 despacio, tranquilamente, que lo podamos escuchar bien? Porque este numeral es bastante importante. La obra de la salvación se realiza en Cristo, el numeral 5. Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4, habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas. Hebreos 1:1, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. Hagamos En una efecto, pausita ahí. sí, sí. ¿A qué les recuerda todo esto que acabamos de escuchar? Sí, el amor de Dios que Él quiere, ¿verdad? Que todos los hombres se salven. Entonces, ha enviado lo más hermoso, lo más bello, lo más grande que Él tenía, ha sido a su Hijo Jesucristo para ¿Y dónde rescatarnos, hablamos nosotros de eso? ¿eh? En los La evangelios, ¿sí? revelación en sí misma. ¿En dónde? La revelación en sí misma. ¿Y de dónde hablamos? ¿Cuándo hablamos de la revelación? ¿En qué documento hablamos de la revelación? Cuando Dios dispuso que los hombres se salvaran. En el documento anterior, ¿recuerdan? Hablamos de la revelación y hablamos con mucha profundidad de eso. Dei verbum. Ustedes vean que todo se nos va uniendo, ¿verdad? Este La querer de Navidad, Dios, Navidad, tiempo de Navidad. vean que Dios es el que toma la iniciativa. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto tiene que quedarnos a nosotros clarísimo, clarísimo, clarísimo. Correcto. Sí. ¿Por qué? Porque la acción litúrgica, ya lo vamos a ver más adelante, es la que nos va a dar esa comunicación con Dios. Alabanza hacia Dios y santificación para los hombres. ¿Sí? Sí, Entonces, en sí, la liturgia alabamos a Dios porque podríamos definir la liturgia como las acciones de la Trinidad para con nosotros que somos su familia. Nosotros alabamos a Dios en la liturgia y por la liturgia
recibimos la santificación. Y entonces vean ahí como nos habla, ¿verdad? De que Jesucristo viene a evangelizar, a curar, acciones, ¿verdad? Médico corporal y espiritual. Ya ahí podríamos tener unos esbozos de los sacramentos de curación. Y como mediador entre Dios y los hombres. Claro, en el sacrificio de la Eucaristía eso se pone evidentísimo, ¿verdad? Ofrecemos la Eucaristía al Padre, quien se ofrece es Jesucristo por medio del Espíritu, que permite que el pan deje de ser pan y el vino deje de ser vino, para hacer ¿qué? Cuerpo y sangre de Cristo. Sigamos ahí leyendo. En efecto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Por esto, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza. Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte, destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues el costado de Cristo, dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la iglesia entera. Ok, muy bien. Entonces, y qué bonito que estamos en la octava de Pascua y así, recién fresquita la Semana Santa, porque tenemos que tomar muchos aspectos importantes. ¿Recuerdan ustedes que, bueno, se los explico así? Ustedes le pusieron atención a la luna hermosísima que tuvimos en estos días de Semana Santa. Uy, yo vi una luna, pero una luna de sangre, que es algo hermosísimo, roja, roja. Días después fue amarilla. ¿Ah? Los días después fue amarilla. Fue cambiando. Resulta que esta luna es la luna llena más llena de todo el año. Es decir, es la luna que marca el cambio de las estaciones para entrar a la primavera. Entonces, cuando nosotros vemos la liturgia de las horas, por ejemplo, los himnos nos empiezan a hablar a nosotros de que en la Pascua todo florece. Claro. ¿Por qué? Porque en este cambio de estación entra la primavera y entonces ya se ve como ese cambio en el ambiente, en los lugares donde hay 4 estaciones. Resulta que con esta luna, la primera Pascua o el nacimiento de la Pascua fue a nivel de los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores se quedaban con el rebaño para buscar pastos frescos en la primavera y entonces eran nómadas. Los pastores con sus rebaños eran nómadas. Y entonces, para poderse alimentar, sacrificaban uno de los corderos. Entonces, así inicia la Pascua. Un momento de modificación, la primera lectura del Jueves Santo. Este mes será para ustedes el primero y el principal. Y todas las instrucciones de cómo se va a celebrar de aquí en adelante la Pascua. Porque ya esta Pascua va a tener un tinte distinto. ¿Cuál es ese tinte distinto? Que esta Pascua nos va a recordar la liberación del pueblo esclavo en Egipto a la libertad.
¿verdad? Esta fue la primera lectura que escuchamos cuando el jueves santo. En este contexto, Jesucristo celebra la Pascua, que ya es donde le va a dar un nuevo énfasis, el tercero, que es el que celebramos nosotros. Él lo celebra en la cena de forma incruenta, es decir, sin el derramamiento de la sangre, cuando hace la institución de la Eucaristía, y ya otro día, Viernes Santo, lo vamos a ver de forma cruenta, ¿verdad? Casi que es de lo que nos está hablando este verano, como lo podríamos explicar. Entonces, por eso en la iglesia celebramos la Pascua semanal. En la Eucaristía celebramos el sacrificio pascual de Cristo, celebramos el misterio pascual, que era como nos lo decía el numeral anterior, numeral 4. Entonces, en este contexto es donde del costado abierto de Cristo Se le está pegando, se está pegando un poco. ay, Jesús. Entonces, atención aquí. Hay un canto que dice, como hijos de la iglesia que nació en Pentecostés. La iglesia no nació en Pentecostés. La iglesia nace del costado abierto de Cristo. Lo que nace en Pentecostés es la acción misionera de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Sin sacramentos no podemos tener iglesia. Es tenerlo clarísimo. Pero es súper importante la dimensión evangelizadora de la iglesia que nace en Pentecostés. Y ambos elementos son necesarios. Dice ahí el numeral 6, en la iglesia se realiza por la liturgia. Por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos libró del poder de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Y así por el bautismo los hombres son injertados en el misterio pascual de Cristo, mueren con él, son sepultados con él y resucitan con él. Reciben el espíritu de adopción de hijos por el que clamamos Abba, Padre. Y se convierten así en los verdaderos adoradores que buscan al Padre. Asimismo, cuantas veces comen la cena del Señor, proclaman su muerte hasta que vuelva. Por eso el día mismo de Pentecostés, en que la iglesia se manifestó al mundo, se da cuenta que hay iglesia, pero se manifiesta al mundo, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados, de la lectura que estaba hablando ahorita, que era la de ayer, y con perseverancia escuchan la enseñanza de los apóstoles. Se reunían en la fracción del pan y en la oración, alabando a Dios, es decir, la Eucaristía, gozando de la estima general del pueblo. Desde entonces la iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual, leyendo cuanto a él se refiere a toda la escritura, celebrando la Eucaristía, en la cual se hacen de nuevo presentes la victoria y el triunfo de su muerte, y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable en Cristo Jesús para alabar su gloria por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, la liturgia en la iglesia tiene su nacimiento ¿en dónde? En Cristo. No es un invento humano. No es un invento de la iglesia. ¿Por qué no vayamos? Ayer me fui allá. Tiene su fuente en Cristo.
¿Sí? Y entonces, claro, si la liturgia tiene su fuente en Cristo, el numeral 7 nos va a decir cómo es que Cristo se hace presente en la liturgia. ¿Quién nos ayuda con el numeral 7 ahí a leerlo? Yo, Jason, ¿puedo hacerle una pregunta? Dígame. Este, dijiste que la iglesia nace del costado de Cristo, ¿Sí? ¿ok? Y entonces, Pentecostés, ¿qué fue lo que dijiste relacionado con eso? Ok. Del costado abierto de Cristo, del agua junto con la sangre, nacen los sacramentos y conjuntamente la iglesia, ¿verdad? Si hay presencia de sacramentos, hay presencia de iglesia. Lo que nace en Pentecostés es la acción misionera de la iglesia, ¿verdad? Veamos los textos sagrados. Cuando nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles antes de Pentecostés, ¿qué es lo que pasa? Hay miedo. Los apóstoles están encerrados y leemos el final del Evangelio y los apóstoles están con las puertas cerradas. Incluso en el mismo momento de Pentecostés. Después de Pentecostés, que era la lectura que escuchábamos ayer en la misa, después de Pentecostés, ahora sí, Pedro toma aquella fuerza, ¿verdad? Y entonces empieza su predicación, empieza el anuncio del Evangelio, empieza el anuncio carismático. Y ya lo decíamos ahorita, ¿verdad? Las dos cosas van, ¿verdad? Es la acción del Espíritu la que permite la dimensión o la dimensión evangelizadora de la iglesia. Excelente, muchas gracias. ¿Okay? ¿Quién nos regala el numeral 7? Leo, para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Realmente en esta obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre eterno. Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la iglesia. Muchas gracias. Muy bien. Yo he querido sacar este numeral y mandarlo a enmarcar y ponerlo como el marco, porque este numeral es importantísimo.
Vamos a ver. Vamos a inyectarnos sobre una cosita importante. Resulta que muchas veces nosotros, creo que ha sido culpa de los sacerdotes también, pero a veces nosotros creemos que celebramos la misa, empezamos con la celebración de la Eucaristía y tomamos la actitud, con nuestros mismos hermanos, toman la actitud de que en el momento Congeló, hermano. ¿verdad? Se le está pegando. ¿Y qué será? Vamos a ver. No, Aquí ahora estamos. sí, ahora sí, ahora sí. Ahora Es sí. su internet, nada más. Ok, entonces les decía, a veces nos quedamos con la idea de que Jesucristo se hace presente y fuera Otra de ahí vez. no hay Cristo, Otra vez. o de la consagración en adelante. Se volvió a pegar en algo muy importante otra Entonces, vez. sí, nos quedamos ahí como, Ahora es mío. Repite, porfa. y no, ya bautiza. ¿Quién bautiza? Cristo, porque el ministro actúa, el ministro del sacramento del orden actúa in persona Cristo, en la persona de Cristo. Usted que va a ser ordenado diácono y que va a bautizar, cuando bautiza en la persona de Cristo, haciendo las veces de Cristo. ¿Verdad? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia hace la reforma litúrgica, la iglesia ponía en las rúbricas, es decir, en las instrucciones de los libros litúrgicos, estando todo dispuesto para la celebración de la Eucaristía en el rito antiguo, preconciliar, el sacerdote se dirige al altar e inicia la sagrada liturgia. Palabras más, palabras menos era lo que decía. El de hoy dice, congregado el pueblo de Dios, inicia la acción sagrada. ¿Por qué? Porque ya lo decía ahí, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y por eso le damos tanta importancia a la iglesia cuando el obispo está presente, porque el obispo representa a Cristo cabeza, hace las veces de Cristo, y por colaboración el presbítero hace las veces de Cristo. ¿Por qué? Ahí es donde el obispo no puede estar. Entonces, aquel ministro que preside el sacramento hace las veces de diácono, presbítero, obispo. De Cristo cabeza. Ahora, en la Eucaristía, Cristo se hace presente de muchas maneras. En el ministro, por eso se inciensa el ministro, que celebra la Eucaristía. En el evangeliario, por eso el evangeliario se debe acompañar con ciriales, porque es presencia de Cristo. Son cuestiones de cultura, pero por ejemplo en Colombia el evangeliario se lleva en paño de hombre. De la misma manera, el Santísimo Sacramento. La liturgia es algo que no está establecido.
pero por lo menos ellos lo hacen así, ¿verdad? Poniendo en evidencia que el libro de los evangelios, el evangelio es presente aquí. Sí, pues aquí no lo hacemos porque no se acostumbra, pero por lo menos allá era una costumbre. Está presente en las Sagradas Escrituras, está presente en la predicación, ¿verdad? Por eso, y en la liturgia eucarística, por eso se inciensa a la comunidad. Son bautizados, son presencia de Cristo, son el cuerpo místico de Cristo. Y evidentemente en las especies eucarísticas. Entonces, no es que dejemos de darle veneración y adoración a las especies eucarísticas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que con el mismo respeto que nosotros nos disponemos en el momento de la consagración, digámoslo así, vivamos toda la Eucaristía con las posturas correspondientes, ¿verdad? Cuando hay que estar de pie, estamos de pie, cuando hay que estar sentados, estamos sentados, cuando hay que estar de rodillas, pero con toda esa disposición, ¿verdad? Eso es lo importante. Darnos cuenta que en toda la celebración sagrada, Cristo está presente. ¿Okay? Otro puntito que yo quería tocar por ahí. Por ejemplo, esta semana tenemos la parroquia y resulta que el Viernes Santo, por decirles algo, tenemos el Vía Crucis en la mañana, tenemos la celebración de la Pasión del Señor por la tarde y por la noche tenemos la procesión del Santo Entierro, ¿verdad? Que es como lo llamamos en nuestras parroquias. Pues lo ideal es que participemos de las tres cosas. Pero si alguien escogiera participar solo en una, adivinen en cuál deberían participar. En la celebración. ¿En cuál de las tres? En la celebración eucarística. No, el viernes no hay celebración eucarística. En la pasión. Pasión. Exactamente, La en pasión. la celebración de la Pasión del Señor. ¿Por qué? Porque el Vía Crucis y la procesión del Santo Entierro, como nosotros lo llamamos, es piedad popular que nos ayuda y nos dispone a la acción sagrada, a la liturgia. Entonces ahí era donde decía, ¿verdad? Al final, en consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo, sacerdote y de cuerpo que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala a ninguna otra acción de la iglesia. ¿Verdad? No es que vamos a dejar de hacer procesión, no es que vamos a dejar de rezar el Vía Cruz, no es que vamos a dejar de rezar el rosario, sino que esto nos tiene que ayudar a disponernos para la acción sagrada. ¿Verdad? Como les digo, lo ideal es participar de las tres cosas. Pero si tenemos que escoger una de las tres, pues entonces le damos prioridad a la celebración litúrgica. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Yo estuve en la filial de Guardia, aquí en la parroquia del Capulín. Aquí estuve con la Semana Santa. Entonces, cuando yo me organicé con la comunidad, yo les dije, bueno, ¿cuántas personas vienen al Vía Crucis el viernes en la mañana? Vea, para serle muy sincero, vienen 15 personas. Ah, bueno, está bien. Y a los oficios de la Pasión del Señor, pues viene gentecita, pero no tanta. Entonces yo les dije, bueno, aquí no hay procesiones, ¿verdad? No. ¿Okay? Entonces, como Guardia es una comunidad de paso, yo me imagino que ustedes los visitan mucha gente.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a celebrar la Pasión del Señor a las 5 de la tarde y terminada la celebración de la Pasión del Señor, hacemos el viaje. Y adivinen qué pasó. De los 15 que llegaban, se quedó más. La gente que fueron a la celebración de la Pasión del Señor se quedaron en el viaje. Ya no eran 15, eran como 50. Y la gente sí me dijo que llegó un poquito más de gente que la que se acostumbraba a llegar, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que ser un poco flexibles con algunas cosas, ¿verdad? No es la norma por la norma, sino como acomodarnos un poco, para acomodarnos un poquito. Bueno, pues allá funcionó. Puede que en otros lugares funcione, puede que no, ¿verdad? Pero entonces es eso. Y si por alguna razón se podía hacer una sola celebración, pues a mí me interesaba que la gente participara en los oficios de la pasión primordialmente, y en segundo plano que participaran del Vía Crucis, ¿verdad? Entonces es esto. Por ejemplo, pasa mucho, no sé si aquí sucede, pero sucede mucho con los novenarios también. Y les cuento todo esto para que vayamos formando a la gente también. A veces sucede mucho con los novenarios. Se muere una persona en la familia y entonces empiezan los recitos en la casa. Y en la casa, mire, así de gente. No, pero en las misas no llega toda la gente. Entonces, primordialmente, el novenario de misa. Y después, el rezo. ¿Verdad? Entonces es eso, ¿verdad? Para que lo tengamos presente. Hermano, yo tenía la Sí, mano levantada, pero tengo que interrumpir porque es otro punto de vista. No digo que el mío es correcto, ¿verdad? Ese documento también viene en Vaticano II y más o ajá. menos 60, 70 años anteriores, ya, aunque estaba en latín la misa, la gente sí tenía la idea o la concepción que en el momento de consagrar es Jesucristo y en el momento de consagrar ya está Cristo es Cristo en el pan en vino, ¿verdad? Es la Eucaristía. No está perdidos. La No, no, idea pero entonces vean que, claro, pero vean que es, la iglesia tuvo que utilizar unos elementos extra. ok, Y el espérame, elemento porque extra yo le fue la traigo, campanita, sí, ¿verdad? pero sí, pero la gente sí sabía. Ok, entonces cambia el idioma y Latinoamérica siempre queda atrasado en estos cambios. Eso sí es hablando mundialmente. Pero esos cambios también indica que nosotros sentados en la iglesia somos el cuerpo de Cristo. El sacerdote es Jesucristo, pero sin nosotros no hay misa tampoco, ¿comprende? No hay consagración, un sacerdote solo con un altar, no existe, no existe Sí y no existe. es posible. No, sí existe y sí es posible, claro que sí. A ver, Mi si punto ustedes revisan el... es No, no, que seguimos no, no, todavía no. con, diga, lo siento. Si ustedes revisan el misal romano, ok, el sacerdote puede celebrar la Eucaristía solo. Claro que sí. Si ustedes revisan el misal romano, aparece el formulario de misa cuando el sacerdote celebra solo. ¿Por qué? Porque el sacerdote ofrece el sacrificio eucarístico por la comunidad. Pero nosotros no podemos ofrecer, nosotros laicos no podemos ofrecer la Eucaristía, necesitamos del sacerdote, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro,
En el rito preconciliar, la iglesia utiliza algunos elementos que ponen en evidencia que lo que está pasando ahí es el momento de la consagración. ¿Por qué? Porque si ustedes le preguntan tal vez a sus papás o a sus abuelos, les tocó vivir ese tiempo, y la gente dice que cuenta que llegaba a rezar el rosario. No entendían lo que estaba pasando ahí, no era en latín. Pero ¿qué pasaba? En el momento de la consagración, una campanita. Entonces la campanita, sonaba la campanita, la gente se ponía de rodillas. Cuando el sacerdote elevaba el pan, la campanita para que la gente pusiera atención, que era lo que estaba pasando ahí. Cuando elevaba el cáliz, también. Y otra vez la campanita para que la gente se pusiera de pie. Y Pero vieran qué usted curioso. está recorriendo decirme que no necesita el pueblo para consagrar y está bien, pero el punto del documento que estamos leyendo que no debe ser así, que debe Ok, ser los fieles ahí hasta que estamos concelebrando. Es incorrecto y decir, vamos ese es a ponernos de pie y recibir el celebrante. No, somos la co-celebrantes. comunidad. Ok, vamos a ver. Tenemos uno que preside, que es el sacerdote. Pero la comunidad, ese es el término correcto que te acabo de utilizar, concelebramos con el sacerdote. No somos espectadores, ¿verdad? No estamos asistiendo, por decirlo de esta manera, a una obra de teatro. No somos elementos pasivos en la celebración eucarística, somos elementos activos. Pero hay uno que nos preside, ¿verdad? Que hace las veces de la cabeza de la comunidad, que ese es el presbítero. Recuerden que el presbítero está en la comunidad en ausencia del obispo, haciendo las veces de el obispo en la comunidad cuando el obispo está ausente. Por eso cuando Hermano, hay yo presencia del obispo, entiendo, pero ¿y usted realmente piensa lo que la gente falta es eso ahora, que no sabemos que el sacerdote es Cristo, que representando al obispo? Yo estoy tratando de llamar la atención al documento que usted lo presentó y el documento no está tratando de controlarlo, a ponerlo, que ahí está el obispo, ahí está el padre, está diciendo que el pueblo está ahí. Y yo exacto, veo, discúlpeme, no es contra ti nada. Es que al final no soy de ese país, soy de otro lado y eso tampoco no tiene perfecto tampoco. Pero yo tengo de leer este documento, incluyendo en todo Vaticano II, es que es para nosotros despertarnos. Y cuando yo sí, escucho a un padre joven decirnos, es que el Padre es el Cristo, el Padre es el Cristo, el Padre es el Cristo, ya, pero que la gente ya sabe. El problema es que la gente no sabe que son co-celebrantes y tiene que exacto. estar ahí. Es donde tengo pasión de eso y ya, yo voy a cerrar la boca, pero comprende, yo te escucho excelente, pero ese documento era para abrir cuando dicen, recibe de nuestras manos este sacrificio para alabanza, gloria de su nombre, de nuestro... Eso es nosotros diciendo, somos los sacerdotes, ese minúscula. Pero ese Mira que hay, minúscula, claro, vea, se lo explico de esta manera. Cuando ustedes y yo fuimos bautizados, fuimos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Ese sacerdocio común de los fieles nos permite entrar en la acción litúrgica, ¿verdad? Entonces, creo que lo vamos a ver más adelante en el apartado de la Eucaristía, pero en los dones del pan y del vino, que los ofrece el que preside, nosotros nos ofrecemos ahí también, ¿verdad? Entonces, hay un libro que aquí no se consigue, ¿verdad? Cuesta mucho conseguirlo, pero yo había conseguido como unas partecitas para hacer un trabajo en el seminario. Y entonces decía que este diálogo, ¿verdad? Este que usted está mencionando, ahora que me lo recordó, donde dice, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, ¿verdad? Es como, aunque el sacerdote posee el sacramento del orden,
y es sacerdote por el sacerdocio ministerial y él preside la celebración, la asamblea le da como ese permiso, o como decirle, estamos sintonizados con usted para que usted ore en nombre de nosotros, la iglesia. Yo Ese es el escuché a un padre, sentido. yo escuché a un padre, pero poniéndolo muy, muy sencillo, eso no es, pero ya el sacerdote no tiene pan. ¿Dónde va a conseguir pan si no tiene la gente trabajando el campo y moliendo este trigo y preparando la harina? Y no es así exacto, pero el sacerdote Ok, solo se puede, yo entiendo eso, pero yo me reacciono porque yo veo una tendencia hoy que ya pasó, ya está finalmente llegando Vaticano II, Papa Francisco tratando de empujarlo más y tenemos la resistencia que es padre céntrico, lo que debe ser también. Mi fe personal, y no y estoy con 60 años, ¿verdad? Yo vi la altares cambiar cuando era chiquito, pero ya, yo digo, es opinión, sigo con mi opinión. Eh, yo tuve que primero realizar que esa misa, yo soy participante. Después tengo que realizar en qué manera, a qué nivel. Y después mi espiritualidad crece. Y recientemente, ¿verdad? Ya estoy viendo ese sacerdote, aunque me cae mal, es Jesús. Pero yo solo digo por catequesis o para enseñar a la gente, yo digo, puede ser al revés, que empezamos con nuestra fe primero, la presencia de Dios en mi vida, y para ir a una misa, para sentirlo, tengo que realmente llegar así, no de padre arriba abajo, como la jerarquía, de a padre abajo, no. Yo siempre digo, Vaticano II nos enseñó, hay que empezar de abajo arriba, pero que el padre sí es, el sacerdote sí es el que preside. Yo no estoy hablando nada mal. Es que ese documento hay que tomarlo recordando dónde es puesto histórico. Es una reacción, digo, la época de mi abuelo, mis padres, ¿verdad? Es una reacción que estaba la iglesia demasiado en eso. Y ahora aquí en Latinoamérica no lo veo los cambios. Yo veo todavía, ahí está el padre dijo la misa a las 6, ya vamos o no vamos, y no van. Entonces, es que esta responsabilidad, esa corresponsabilidad de los fieles, es que nosotros tenemos que estar ahí, porque nosotros somos del cuerpo de Cristo. Bueno, ya, exactamente. disculpa, Ok. disculpa, hermano, no es para parar Sí, esa sí, sí, no, conversación. no, lo entiendo. Pero nada más les aclaro un poquito ahí. Cuando el sacerdote celebra solo, no es por una cuestión ¿cómo les digo? Que se vuelva una cuestión de costumbre, sino es que se vuelva digamos, sea más que nada por resguardando la espiritualidad del sacerdote, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas circunstancias donde no hay una comunidad, ¿verdad? En un caso extremo como ese, ¿verdad? No estamos hablando que el sacerdote porque se le antojó a celebrar la misa solo y no va a celebrar la misa con los fieles, teniendo los fieles en la comunidad. Jason, y una preguntita. ¿El ¿Sí? padre puede celebrar solo? No tiene necesidad de pedir permiso al obispo, no. No, No. no, celebra solo. Yo lo voy a añadir, y eso es Marcos. Vea, y voy al infierno si estoy equivocado. Pero igual, si no hay un sacerdote presente un domingo donde estoy, yo debo celebrar, yo, en mi casa, en mi lugar, debo leer los textos bíblicos, debo hacer un acto de contrición y, si es posible, celebrar un ágape o algo que estoy con mis hermanos recordando que no hay misa hoy. Ok, Qué vamos a ver. lástima. Sí, pero tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Vamos a ver. Recuerden que la iglesia tiene celebración en espera de ministro ordenado, ¿verdad? Entonces, una cosa es que
porque no hay posibilidad de participar de la Eucaristía en ese fin de semana, pues nos reunimos como familia, leemos los textos, ¿verdad? Hacemos tal vez nuestra reflexión. Y otra cosa es hacer toda una celebración litúrgica en espera, o sea, cuando no hay sacerdote. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esa parte del ágape hay que tenerle cuidadísimo, porque ya San Pablo lo decía en, en el contexto que rodea la segunda lectura del Jueves Santo, ¿verdad? Porque se hacían aquellas comilonas, ¿verdad? Y entonces tuvo un desfase ahí, ¿verdad? Con saber, bueno, ¿estamos celebrando el banquete del Señor o estamos celebrando otro banquete? ¿Verdad? Entonces, también se nos puede dar como para confusiones de alguna cosa. Entonces, es algo más sencillo, ¿verdad? Tal vez en un lugar, ¿verdad? Siempre buscar la celebración de la Eucaristía. Pero si es una situación así muy drástica, por ejemplo, como la pandemia, que no tuvimos la posibilidad de hacernos presentes en los templos, bueno, se nos dio la posibilidad de que participáramos de la Eucaristía de forma televisada o por radio. Bueno, ya eso le toca a las autoridades de la Iglesia conceder esas dispensas y esos permisos. Pero, sí, nosotros podemos hacer nuestra propia reflexión. Eso sí, eso no se va a volver costumbre, ¿verdad? En eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Voy a hacer Porque la pregunta. Entonces, ¿usted piensa que hay un problema con eso? ¿Usted piensa que la gente está celebrando demasiado o la gente no hace nada? ¿Cuál es el problema hoy? la gente no hace nada, digamos. No, no estoy, vea, yo no promuevo eso, yo siempre obedeciendo a mi párroco, eso sí, y eso sí, todos nosotros sabemos, solo digo, y no es peleando contigo, es que, otra vez repito, abrir esa santificación con la liturgia, ese es el punto de documentos, abrir, no cerrar. Exacto. Es delicado, pero también no es delicado. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado de cómo se hace, porque como le digo, o sea, se puede prestar para que se abra en otras dimensiones. Es que yo tengo con la gente aquí en mi pueblo, dicen, ¿para qué ir a misa? Yo puedo orar en casa, ¿verdad? Por Ok. eso, es que esa es la cosa, o sea, nos Pero hemos vuelto, déjame terminar lo que iba a decir. Pero yo digo a ellos entonces, lo hace y me vea como nervioso, porque tampoco no hacen, ¿verdad? ¿Me entiende? Yo puedo pedir perdón directo a Dios, claro, puedes, pero no lo hace. Que el punto mío es que al final no hay que ser nervioso como iglesia, hay que catequizar, eh, pero también hay que enseñar a la gente que son parte del cuerpo místico de Cristo y tienen, no solo es un don, es una responsabilidad, ¿verdad? Viene ese don de Dios que somos cuerpo místico de Cristo, pero eso viene con obligaciones. Y eso, obligaciones es ir a misa, participar en la liturgia oficial de la iglesia, pero también en su casa debe tener Biblia, debe estar leyendo las lecturas, debe estar, me entiende, con mucha obligación, no es solo libre. Y yo pienso que a veces en Latinoamérica la gente tiene miedo de perder la autoridad, porque al final, si no hay autoridad, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el hermano mayor para decirme qué hacer? Y yo digo, no, ese es el error de Latinoamérica. Usted tiene que ahora tomar un poco responsabilidad de su punto, ¿verdad? ¿Dónde estás? Ahí está el sacerdote. Y estamos como la diócesis, estamos trabajando para asegurar que hay liturgia donde están. Pero si no, ustedes también, no solo, vean, ay, Semana Santa me cuesta, hermano. No van a misa sábado, domingo. Ya, ok, ya terminó, ya me siento calmado, disculpa. no, es que, digamos, todo eso que usted me dice, yo le entiendo por dónde va, pero eso responde a otro pensamiento que se nos ha metido por ahí.
Y es que la gente actualmente lo que busca es tener un Dios personal. Entonces, ese Dios personal, usted se lo hace a la carta, es un Dios a la carta, ¿verdad? Entonces, es Dios y yo y Dios, ¿verdad? Y entonces, no va más allá, más bien, Marcos, de que la gente rece o no, de que la gente celebre o no, sino el hecho de que la gente se está haciendo su propio Dios con su propia moral. Entonces, todo es permitido, ¿verdad? O yo soy, Porque, o sí, yo soy Dios, algo así, que yo soy el Dios, yo soy el... no. ¿por qué alguna gente ha dejado de asistir a la iglesia? ¿Por qué? Porque entonces ellos lo que dicen es, Dios sí, iglesia no, porque no quieren adquirir un compromiso, porque no quieren cumplir con una doctrina. Y eso pone en evidencia que no hay un verdadero amor a Dios. Y lo más grave de todo eso es que no hay una evangelización a la persona. Es que esa es la cosa, ¿verdad? Ese es el punto del iceberg, ¿verdad? Pero debajo está toda la marqueta de hielo que tiene todo esto. ¿Por qué? Porque yo creo que ya se los decía a ustedes y si no, se los digo porque les estoy dando el curso a ustedes, estoy dando la formación de ministros, de lectores, entonces ya uno empieza a repetir. El profesor de teología moral en Colombia nos decía, primero hay que dar el querigma, primero que todo es el querigma, luego del querigma viene la doctrina, porque cuando usted da a conocer a Dios, cuando la persona se enamora de Dios, ahora la pregunta de la persona va a ser, ¿y qué hay que hacer para permanecer en ese amor de Dios? Por eso usted le presenta la doctrina. Pero a veces en la iglesia nosotros tenemos la culpa, porque primero plantamos la doctrina, ¿verdad? Y después les enseñamos a conocer a Dios, o a veces ni siquiera conocer a Dios. Entonces eso es lo que está pasando muchas veces, que la gente quiere vivir a su modo, quiere hacer las cosas a su forma, y por eso entonces en Dios sí, iglesia no. Y se hacen un Dios personal, un Dios a la carta. Digamos ahí, liturgia terrena y liturgia celeste. En la liturgia terrena, dice ahí el numeral 8, pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestamos también gloriosos con Él. Claro, esto es lo que nos permite a nosotros celebrar la Eucaristía por los difuntos. Y ya escuchamos en la celebración eucarística, ¿verdad? En el Gloria y en el Santo, muy claro la liturgia dice, y unidos a los coros celestiales, cantamos sin cesar, ¿verdad? Entonces, aquí es donde la iglesia, en su actuar, pone en evidencia que no es solo una cosa nuestra, que no es solo una cosa terrenal, sino que la iglesia pues que lo dice el texto, la iglesia terrena y la iglesia celeste se unen. Recuerden que ustedes y yo estamos atados a dos cosas, que es el tiempo y el espacio. El tiempo de Dios siempre será un eterno presente, ¿verdad? Entonces, la acción litúrgica nos permite a nosotros
utilizar el elemento del memorial. ¿Qué es el memorial? Trasladarnos nosotros, casi que podríamos, no sé si como una máquina del tiempo, para que me entiendan la idea, ¿verdad? No es que nosotros, o no es que, sí, no es que nosotros hacemos como una obra de teatro, sino que más bien nosotros nos trasladamos a aquel momento en el que sucedieron los acontecimientos. Porque el Retrocedemos, sacrificio pascual de Cristo es una vez y para siempre. retrocedemos 2000 y resto de años. Pues digamos, pues no retroceder, O sea, sino trasladarnos al momento. exactamente, trasladarnos al momento en que Porque para nosotros es el presente y para Dios es el presente y siempre será ese presente. Por eso es eterno presente. Por eso les exactamente. digo que hablar de una máquina del tiempo, así como entre comillas, sería muy peligroso. Todavía no. No. Si no es trasladarnos nosotros a ese acontecimiento. ¿Sí? Sí, el memorial es como Porque es un solo los eterno que presente. estamos aquí en este mundo necesitamos de eso, del tiempo y del espacio. Pero en Dios, hoy es la encarnación, hoy es la entrega de Cristo, hoy es la sepultura, hoy es la resurrección, el eterno presente de Dios. Entonces, claro, cuando la iglesia celebra la liturgia, se une la iglesia terrena con la iglesia celeste. Ya se fue. Anda tomando agua. Le entró una llamada, pareciera. Lo llama el obispo. Con la fecha de la ordenación. Marco lo asustó. Es que el gordito no apaga el micrófono, entonces se fue. Vea, pongan sus búsquedas. ¿Cómo era la liturgia antes de ese documento? Es interesante. Eso es cuando estaba el latín, el padre con la espalda al pueblo. Pero Marco, me tenés que explicar un poquito más de lo que hablaste, porque interesante, ¿explica qué? lo que estuviste hablando. Pues es Después, en una oportunidad ahí. que yo escucho joven sacerdotes, incluyendo, incluyendo unos padres jóvenes que yo he hablado, que esa insistencia en que son Cristo y como por ejemplo el Padre Nuestro, ¿verdad? De tener las manos así, el Padre al frente y nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Y tiene razón, ya hay rúbricas, está establecido, pero ese documento Sacramento Sorcium, hay que ver cuando estaba escrito. La idea era que ya teníamos la campana, el padre con la espalda al pueblo, todo en latín. El movimiento era para incluirnos, ¿verdad? Y por eso muchos padres en las 80s, 90s, tratando por eso con la mano, por ejemplo, ¿verdad? El movimiento Zacarías, eh, catecumenado, todo eso es tratando que la gente participa en la misa, ¿verdad? Y lo que me hace nervioso es que ahora escucho padres jóvenes que de nuevo el padre está al frente, que solo ellos y solo, yo no sé cómo explicarlo. No estoy mal, porque yo tengo mi fe bien. Yo fui a misa hoy. Yo sé que ser padre y solo celebra. No es peligroso para mí. Pero yo no veo el peligro en el pueblo, que la gente está corriendo a hacer liturgias. No veo eso. Yo veo el peligro hoy es que la gente no participa. De nuevo, estamos pegados en el mismo, que está el sacerdote al frente
y que la gente no participa. Punto final, no participan. Los mismos viejos, la misma gente. Entonces, ¿qué está haciendo Guanacaste? ¿Qué estamos haciendo en nuestro diócesis? A incluir gente, los jóvenes. ¿Comprende? Por eso mi reacción es que ese movimiento, no movimiento, porque es documentado, es Concilio Vaticano II, la apertura a la gente. Usted, José, sabe que usted es concelebrante. Usted sentado ya en el templo, estás concelebrando con el sacerdote. Él es la cabeza. Bueno, Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y Él es Cristo. Pero Él al final preside, él preside. preside. Si él preside, la celebración la hacemos todos y cada Eso, uno tiene que hacer todo y solamente lo que le corresponde. eso. Bueno, usted dijo solo, pero sí. Pero ¿por qué tiene que decir eso? ¿Quién está tratando de ser sacerdote? Yo no. No por eso, pero es que muchas veces por la misma falta de catequesis o porque la gente no entiende el verdadero sentido de la liturgia, quiere Ajá. hacer cosas que no le corresponden o Pero cree que algo significa algo que no significa. es que en mi mundo aquí no tenemos ese problema. No hay nadie tratando de hacer cosas que no debe. Lo que hay aquí es nadie va a misa. Eso es para mí el grave. ¿Ves? ¿Cuál es la respuesta a la gente que no va a misa? Usted es importante, venga a misa, participa. Y no quieren. No les interesa, simplemente no les interesa. No les interesa la iglesia. Para ellos ya eso es algo como que es algo que ya pasó de moda y que eso ya no es ya no es necesario, pues. Entonces Ser actúan de esa cristiano manera. es una decisión personal, Sí, pero voluntaria. claro que sí, por eso, pero eso es lo que está diciendo Marcos, que le preocupa que la gente no va a misa y no le interesa. Es que está bien, nada más que mi reacción era fuerte porque al final, históricamente, ese documento era para abrir a la gente, abrirlo a la gente. Y yo escucho hasta nuestros profes, no solo uno o dos, como dos, que realmente están solo llamando la atención a lo que ya saben la gente. Padre es el centro, ya. Y ahí. Y un hombre de vez en cuando aparece tratando de ser padre. Y no, no, no. Bueno, ya, no es estresante. Lo bonito de todo eso, y lo digo, la verdad, es que el diácono sí. Marcos, nosotros por la edad nuestra no vivimos antes de Vaticano II, pero lo que yo he leído, o sea, yo no sé cómo la gente iba, cómo la gente creía, porque realmente no entendían nada, nada, nada. O sea, la gente, y a que le hablaran en latín, todas las partes de la misa eran en latín, y, dice, bueno, lo que he escuchado, lo que le dice, que dice que había gente que rezaba el rosario, otros se ponían otras oraciones, solo se concentraban durante La campanita. No. En la la campanita, campanita, era lo que les llamaba para el momento especial. Pero exactamente. Imagínate, Carlos, pero si usted estuviera en ese tiempo como mi padre, ¿sabe qué? Aprendieron latín. Mi papá de su primaria, en la escuela primaria, tenía que aprender latín, pero no para hablarlo, para mínimo comprender. Y es bonito, no es malo, es bueno saber otro idioma, qué bueno. Vea, yo no soy nadie de experto en eso, nada más que aquí en Guanacaste es igual todavía. La gente no entiende. Esos mexicanos, Omar puede decirle también, esa Biblia que usan, aunque no es preferible para estudiar, pero está traducido y todo en la manera que la gente comprenda mejor. Por ejemplo, si quieres estudiar, vaya con Jerusalén, Jerusalén. Pero hablando de la gente, ese Biblia misionero es mucho más sencillo.
Y yo era resistente también, Carlos. Yo estaba, oh no, mejor Jerusalén y con su lenguaje y vosotros y todo eso. Pero ahora ya yo entiendo que la gente sencilla ocupa lenguaje sencilla y actos Sí, pero sencilla. usted tiene que saber complicado y sencillo, las dos. Tiene que, o sea, No, es exacto, saber de que usted puede en determinado momento necesitar lo complicado eso, para poder argumentar y lo sencillo eso. para poder explicar cuando es a un sencillo al que hay que explicarle. Yo siempre digo que tú y yo juntos seríamos perfectos. En serio. Carlos y yo juntos sería ideal, pero no puedo. Yo tengo cerebro y hasta menos ahora también, Dios mío. Yo lo que, Porque lo que ver, puedo yo tengo, decirles, lo que puedo decirles es que la gente antes acudía a la Santa Misa, más que nada por fe, porque era muy poco lo que entendían, pero tenían fe. Esa gente respetaban. Esa gente no hacían lo que se hace ahora en una Semana Santa. no, Mucha gente, está feo ahora. Y ¿verdad? Zacarías, por ejemplo, la catecumenado, es el neocatecumenado, es otro ejemplo. Qué movimiento más lindo. Y cómo termina siendo exclusivo. Y no debía. Y no es, yo sé que no es. Puedes discutirlo, decirme, no, no es exclusivo. Pero entre más aprendieron, se pusieron que el resto del pueblo no sabe. Entonces tiene su misa separado y con todo amor, excelente. Hasta yo sé, yo viví el mismo que pan de verdad, repartiendo pan de verdad. Uy, que me gusta eso. Este hostia de cartón ya para mí no es pan, ni es galleta. Es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Los movimientos excelentes, pero al final se convirtieron en ser como exclusivo. Es Y que ese pan es siempre, más por eso, grande que la hostia, eso. por eso le gusta. No, es que pueden morderlo y sentir pan en la boca, ¿verdad? Si fuera por gustarnos, no, verás que así como decir que es rico, rico, no. No, No, porque no, es un pan duro, es un es pan duro, sin que levadura. se puede atragantar Es uno ácimo. fácilmente. Es pan ácimo, es un pan que no tiene ningún proceso. Eso nada más es agua y harina, nada más lo que lleva. Y amasarlo bastante, eso sí. A mí me ha tocado que hacer ese pan. Vea, Y en el momento que se está elaborando, con el permiso del presbítero, se está rezando, no se está jugando, ni se conversa, no, ni no, se no, da no, yo besos, por ni eso nada. digo, pero Sí, es un movimiento tan excelente, pero como terminan siendo exclusivo, ¿me entiende? sí, yo lo Todo, entiendo perfectamente lo que usted quiere decir. Bueno, yo nunca me he sentido exclusivo, sinceramente no. Comparto con la gente y todo. Y me dice, ¿usted es catecumenado? No, yo soy de la iglesia, yo soy de la iglesia. eso. El catecumenado es una rama, simplemente como el movimiento familiar y todo eso. Eso es. Pero que alguien lo ponen por encima, ya eso es algo que no debería de ser. No está bien, ni es lo correcto. No me parece, esa parte a mí no me parece. No me parece. ¿Por qué? Porque todos somos ante a los ojos de Dios, todos somos pecadores y todos tenemos cosas de que arreglar. Y sí, el camino, le voy a decir una cosa, inclusive, le voy a decir una cosa, el camino aquí en Costa Rica no se está dando como es en Europa, como es en otros países donde la gente sufre mucho. Aquí no, aquí no. Vean, nosotros fuimos llamados a abrirnos a la vida y a muchas cosas. Hoy en día hay mucha gente que no lo está haciendo. Entonces, es decir, se están perdiendo cosas importantes, se están perdiendo, se están dejando de lado, se está olvidando algo. Hay que reevangelizar nuevamente, pero ahí está la chanchita Es lo rotando. mismo en tiempo de Cristo también, porque Correcto. tenemos que ir a la montaña, tenemos que ir a separarnos del Sí. mundo, a Y rodearnos en frente de Dios, a la montaña. nosotros, Pero, perdón que le interrumpa, diga, nosotros íbamos 3 semanas a evangelizar antes de la Semana Santa, nosotros nos íbamos a los pueblos, 3 semanas, jueves, viernes, no, viernes, sábado y domingo, el domingo a la tarde regresábamos y nos hacían decir que no era necesario bañarse y todo esto, veníamos todos cochinos, pero la idea era para que nos diéramos cuenta cómo andaba Juan Bautista, a qué olía Jesucristo, a qué olían los discípulos, es ay decir, Dios. una situación ahí terrible, en un desierto y todo eso. Y vieras que parece mentira, pero eso ayudaba mucho. Claro, uno venía incómodo, porque uno venía oliendo a cualquier cosa menos bien. Era algo terrible. Y sin embargo, eso a nosotros nos daba mucha alegría.
Y veníamos contentos realmente de esas misiones. Eran 3 fines de semana que nos íbamos y después teníamos que contar o dar un testimonio de lo que habíamos hecho y de lo que y cómo la gente había respondido. Y la gente nos llamaba. Lamentablemente esto, porque han entrado otros párrocos a las parroquias, pues ya todo eso se ha ido quitando, se ha ido eliminando. Es una lástima. Pero al menos yo deseaba, yo he estado bien, yo he deseado que me hubieran mandado a evangelizar donde fuera. Yo de hecho una vez me ofrecía a cualquier parte del mundo que me mandara con mi esposa. Y lo estuve pidiendo varias veces y nunca, es decir, nunca lo tomaron en serio, digámoslo así. Entonces fue cuando yo opté por meterme aquí en esta rama del diaconado, a ver si, que tampoco me ha ido muy bien, pero bueno, eso lo sabe el Señor. No digas, He llevado no mucho digas palo. eso, Zacarías. Vea, a los doctores de la iglesia y los doctores van a la montaña separando del mundo para encontrar Dios. Y una vez Dios dice, va al pueblo, trabajar, se ensucia Correcto, con la gente. Y que correcto. está con la gente ensuciándonos con la gente, y aquí a la montaña otra vez. Entonces, no es posible tener Dios perfectamente, No, porque no, no. solo Dios es perfecto. Solo ¿Verdad? Dios. No, en serio. Sí. Yo no puedo. Ahora estoy mucho con la gente y después Marco está con el bar, con la calle, ¿verdad? ¿Me entiende? Sí. Pero si voy a la montaña, a la finca, solo orando, ya, tengo que Yo estar con... una vez fuimos a Nicaragua, a una misión a Nicaragua hace unos 15 años, y una familia muy pobre nos acogían en Granada, en Managua, anduvimos por todo eso, y una familia muy, pero muy pobres. Y resulta que ahí no se veía nada de lujo, de nada. Las casas eran, los servicios eran de hueco, a pesar de que eran de ciudades, de hueco. Y usted se bañaba era con un guacalito que le daban para un tarrito de agua y con eso tenía que jugársela, ¿verdad? Y resulta que nos daban en el desayuno, nos estaban dando lo mejor que tenía y que era frijolitos con un huevito frito. Eso era lo que nos daban. Y habían 4 o 5 niños alrededor de la mesa velando y se les veía que tenían hambre. Entonces nosotros les dábamos y decía la mamá, chiquillo, quítense de ahí, eso es para ellos. Entonces yo le decía, vea señora, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo. Es decir, le agradecemos. ¿Sabe por qué? Porque ellos nos veían a nosotros como ángeles, algo inmerecidamente, así nos veían. Y no, es que eso es para ustedes y Dios guarde, ¿no? Pero le digo, tampoco nosotros no podemos soportar ver un niñito, le digo, que está ahí a la par sufriendo y yo queremos compartir con ellos. Entonces nos dejaban un poquito, pero yo vi el celo que ellos tenían. O sea, veían en nosotros algo pues inmerecidamente bello y hermoso. Y uno veníamos en el bus llorando, todo el mundo, porque hey, uno la verdad que les pedazaba el alma a todos, ver lo que pasaba y lo que pasa ahora terriblemente peor todavía. Y en Nicaragua eso es terrible. La persecución, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, lo que se está dando. En estos momentos la iglesia ahí está totalmente maniatada. Pero el Espíritu Santo no lo pueden maniatar, eso sí. ¿Y ustedes fueron a misa hoy? Anita, yo veo la cara. No fuiste a misa hoy, pero estamos en la octava. No, yo lo que hice fue, es decir, yo hago los laudes aquí en mi casa de la octava. Tengo el permiso para hacerlo. Sí, sí. Pero claro, no me jacto por eso, porque en mi parroquia no había misa hoy. ¿Cómo? No, Es no, no, no. ¿En No, serio? en Nicoya Centro sí, porque inclusive la octava son las comunidades las que la están trabajando, ¿entiende? Entonces hoy, todas las semanas, la octava son los 50 días, no solamente los 8, no, son los 8 días nada más, la octava, Sí, sí, pero sí, esos pero días se había va a misa misa. en pero había misa en la parroquia, sí. Sí, 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 sí. Es Aquí posible que sí, por esa no razón. hay misa en la parroquia, pero estoy haciendo quinto día de la novena a Jesús de la Misericordia y el Eso, Vía Luchi. El ve la Vía diferencia. Luchi. Eso, no, eso es famoso, mi mamá también. Es que también si no hay misa conveniente, ¿cómo va a ir a misa hoy, verdad? Pero sí hay misa en su parroquia, sí hay hoy, garantizado. Oye, en San Martín. Bueno, puede ser una de los filiales, pero sí, el padre celebró misa hoy, claro. Su párroco no va a pasar octavo sin celebrar, no, no. Pues Ahí yo está. no sé, Jason, no ¿está sé. ahí o no? ¿Ah? Jason apareció o no. No sé, Jason seguro se Oh, fue. un detalle. Hoy fui a un funeral y el padre dijo que a pesar de que
era un funeral, no quería cantos de funeral. Se Exacto. cantaron cantos de Resurrección. Pascua. Pascua, sí. Se Y cantó el Gloria. cantaron la gloria. La gloria cantar. Ajá. Era un funeral Exacto. y se cantó el Gloria Claro, no, y se no, es cantó cantos de Pascua. El La coro tenía secuencia listo. también, hoy se cantó la secuencia. A ver, eso sí no lo hizo. La Secuencia de secuencia. Pentecostés. ¿Dónde va? ¿Cómo es ¿Ya has visto Magdalena? No, pero hoy también aquí en Cañas sí se cantó la secuencia. Ajá, la, me la encanta. secuencia de resurrección, ¿verdad? Exactamente. sí. Que hoy es domingo. Toda esta Eso, semana es Carlos. domingo. Gracias, Carlos. No, por eso le digo que aún fui a un funeral hoy. Bueno, sí fui hoy a misa, pero era porque era un funeral. Y se cantaba el Gloria y se cantaron cantos de Pascua. Y se hicieron las lecturas del día de hoy, ¿verdad? Magdalena, Sepulcro